¿Cuál ha sido la forma más tonta de morir que has oído? Leí sobre un tipo que murió tras caer desde un balcón en una fiesta de borrachos. La noche siguiente, otro tipo cayó al vacío desde el mismo balcón mientras demostraba a sus amigos cómo se había caído el otro la noche anterior. Algo así como, caminaba por la barandilla. Así. Se aseguró de ser lo más preciso posible con su demostración. El primer hombre que se lanzó por las cataratas del Niágara en un barril y sobrevivió, murió más tarde debido a complicaciones derivadas de un resbalón con una cáscara de plátano. Un tipo vino a nuestro instituto a dar un discurso sobre conducir bajo los efectos del alcohol. Decía que, ahora que se acercaba la graduación, debíamos ser precavidos y que, si nuestros compañeros estaban bajo los efectos del alcohol, debíamos vigilarlos, llevarlos a casa, llamar a los adultos y todo eso. Apenas 2 semanas después, el tipo falleció por conducir bajo los efectos del alcohol. ¡Qué hipócrita! 2 premios Darwin que yo recuerde. 1. El conductor de un autobús turístico se detiene en un área de descanso, pero olvida poner el freno de mano. Tras bajarse del autobús, lo ve rodar hacia adelante e intenta detenerlo poniéndose delante y empujando. 2. Un tipo pensó que sería divertido dejar caer grandes trozos de concreto desde un paso elevado sobre los coches que circulaban por debajo. Encontró el más grande que pudo mover, con barras metálicas sobresaliendo, y lo arrastró hasta el paso elevado. Mientras lo empujaba por el borde, una barra de refuerzo se le enganchó en los pantalones, y le tiró a él también por el borde. El segundo se lo merecía. Dejar caer objetos pesados sobre autos en la autopista debería suponer cargos por intento de homicidio o algo peor, independientemente de si los pasajeros o los conductores resultaron heridos. He visto vídeos con este tipo de cosas y es horrible. Un tipo de mi pueblo. Era su cumpleaños y estaban en un restaurante. De repente empezó a atragantarse con la comida. Todos sus amigos empezaron a asustarse, solo para que él empezara a reírse. Pensó que era gracioso. Murió al día siguiente atragantándose con un trozo de carne. Murió ante la mirada de sus amigos y familiares, que le estaban ignorando, pensando que se trataba de otra broma. Cuando estaba en el instituto, mi profesor de agricultura conducía el autobús para llevarme a mí, y al resto de mi sección de la FA a una convención. De camino, se desvió inesperadamente hacia un cementerio. Aparcó el autobús, se bajó y fue a guardar un momento de silencio junto a una de las lápidas. Todos en el autobús estábamos confusos, pero le concedimos su tiempo porque veíamos que era importante. Le preguntamos a quién iba a visitar al volver al autobús. Nos dijo que era uno de sus amigos de la infancia. Cuando era niño, él y sus amigos estaban asando malvaviscos junto al fuego. Estaban haciendo el tonto, como hacen los niños, y uno de sus amigos acabó clavando accidentalmente uno de los palos calientes en el ojo de otro amigo. Desconozco las complicaciones médicas concretas que se produjeron, pero acabó muriendo. Fue un accidente totalmente extraño. Ahora tengo 27 años, pero esa historia siempre se me quedó grabada. Me pareció muy dulce y considerado que se preocupara por visitar de vez en cuando a su amigo de la infancia. Pero también, qué manera tan tonta de perder la vida, especialmente a una edad tan temprana. Soy fontanero y alguien que trabajaba para mi empresa murió hace unos 7 años en el trabajo. Un compañero de trabajo acudió a una llamada de servicio, y acabó teniendo que desbastar una vieja tubería de hierro fundido y sustituirla por PVC. El propietario no mencionó que en su tiempo libre fabricaba fuegos artificiales, y que tenía un barril de pólvora en la misma habitación que la tubería. Saltaron chispas y algunas cayeron sobre la pólvora, haciendo explotar a mi compañero de trabajo y al dueño de la casa. Ambos muertos en el lugar. ¡Qué locura! Sí, fue una locura. Creo que su esposa trató de demandar a nuestra empresa, pero fue rechazada. Hubo un tipo en mi provincia que murió en un trineo de sofá. Por trineo de sofá me refiero a que ató un sofá detrás de un auto, y lo arrastró con alguien en el sofá. Sé que la gente puede aburrirse en la región más remota de la provincia, pero los videojuegos existen. El abogado de Toronto, Gary Hoy, estaba dando una visita guiada y decidió hacer una demostración de su truco de fiesta favorito: lanzarse contra las ventanas de la Toronto Dominion Bank Tower para que los estudiantes vieran lo resistente que era el cristal. Hoy ya había realizado este truco ante el público en innumerables ocasiones. Además de demostrar la resistencia de las ventanas, estaba claro que disfrutaba exhibiéndose un poco. La primera vez que Hoy se lanzó contra la ventana aquel día, rebotó como todas las demás veces. Pero entonces se lanzó contra la ventana por segunda vez. En lugar de rebotar en la ventana como la primera vez, la atravesó y se precipitó 24 pisos hacia abajo, hacia el patio del edificio. La caída lo mató al instante. El cristal no se quebró inmediatamente, sino que se salió de su marco.
Algo que aprendes trabajando en la construcción: nunca confíes en el trabajo de otra persona. Testigo de primera mano: una apiladora resbaló por una rampa y aplastó a una persona. El conductor estaba bien, no mentalmente, pero salió con contusiones leves. El pobre idiota aplastado corrió hacia la apiladora que caía como si pudiera evitar que cayera. Había un chico con el que fui al instituto que intentó atrapar un auto que se caía de un montacargas. No sé, tío. Creo que es un movimiento instintivo en ambos casos. De verdad, estoy sentado aquí como por mucho que quiero pensar que no haría algo tan estúpido. En el momento nuestros cerebros se ponen raros. Mi obstinado abuelo, terriblemente obeso y postrado en la cama, pagó $20 a un vagabundo para que lo sacara del hospital, y lo metiera en la parte trasera de su camioneta con una plataforma rodante para muebles y lo llevara a casa. No quería estar en el hospital, y nadie quería llevárselo a casa porque estaba siendo tratado de numerosas afecciones, entre ellas un derrame diabético y una insuficiencia hepática. Lo encontraron muerto en su sillón la tarde siguiente, sentado en su propia mieuda, cubierto de papas, maíz y salsa derramados, con el canal de golf aún reproduciéndose en su televisión por cable. Solo conocemos la historia porque el vagabundo fue detenido por invadir las zonas privadas del hospital. Murió haciendo lo que amaba. Tiene que ser el idiota hooligan de fútbol que decide darle un cabezazo a un caballo de la policía, y murió por el trauma que se causó a sí mismo, aunque el caballo estaba bien. Hay un vídeo de alguien dando un cabezazo a un poste de portería o algo así, y luego muere. También un futbolista que dio una voltereta para celebrar un gol y se rompió el cuello al aterrizar. Era un jugador de baloncesto de Europa del Este, y se dio un cabezazo con la parte acolchada del poste de la portería y cayó instantáneamente, se paralizó del cuello para abajo. Pero no murió, lo que para mí es peor. Mátame, no me paralices, joder. Recuerdo haber leído un artículo sobre un japonés al que constantemente le ponían multas por no llevar puesto el cinturón de seguridad, así que se fabricó un cinturón de seguridad falso que llevaba puesto mientras conducía para evitar las multas. Murió en un accidente de auto que habría sido un accidente menor si hubiera llevado puesto su cinturón de seguridad real. Era alguien a quien conocí personalmente de niño, pero esto fue en la edad adulta, después de que perdimos el contacto. Tengo sentimientos encontrados al respecto porque te sientes fatal por la pérdida de un amigo de la infancia, pero también tienes que sacudir la cabeza y decir, ¡qué imbécil! El huracán Mickey azotó Texas en 2008. La mayoría de la gente evacuó mi ciudad, y con razón. La mayor parte de la ciudad acabó completamente destruida. Algunas personas se quedaron porque pensaron que no era para tanto, o porque pensaron que defenderían sus propiedades de los ladrones. Mi amigo pensó que sería un buen día para salir a pescar. La tormenta lo tumbó de la barca y nunca volvió a subir. El chico que se comió una babosa en un reto, se infectó con el parásito del gusano pulmonar de las ratas que le infectó el cerebro, entró en coma, se despertó un año después completamente paralizado y murió. Hace poco leí un artículo sobre eso. También estaba al 100% mentalmente, según sus amigos y familiares. Pero incluso hablar era casi imposible para él. Un tipo conocido por la policía de mi ciudad que fue objeto de muchos artículos de prensa estaba aparentemente en un camping con dos chicas, no estoy seguro de qué eran para él, y tuvieron una discusión y él les dio una paliza. Llamaron a la policía y supongo que pensó que su mejor opción era hacer que pareciera defensa propia, así que se clavó un cuchillo en el costado y murió a causa de la herida. La realidad puede superar a la ficción. Bisabuelo. Murió en la madrugada del 9 de mayo de 1945 al caer por encima de los muros de su cuartel en Francia después de pasar a hurtadillas junto a la policía militar, ciego y borracho porque la noche anterior había celebrado el Día de la Victoria, sobrevivió toda la guerra y se rompió el cuello antes de ser enviado a casa. No estoy seguro de que se clasifique como la forma más tonta de morir, porque puedo entender por qué no pensó en ello, pero básicamente un par de personas se ahogaron en una fiesta porque pusieron hielo seco en una piscina para conseguir algo de niebla. El hielo seco no es más que CO2, por lo que se evaporó y, como es más pesado que el aire, sustituyó al aire por encima del agua de la piscina. Así que la gente simplemente se desmayó por respirar CO2 y luego se ahogó. Una forma bastante triste de morir. Un asiático se metió en una fosa séptica debajo de la casa de una mujer para verla orinar. No pudo dar la vuelta, se atascó y murió. La mujer notó un olor fétido una semana después y encontraron su cadáver. Misteriosa muerte en un retrete femenino de Fukushima, Japón. Todavía lo recuerdo, casi 30 años después, el 6 de septiembre de 1995, a las afueras de Talladega, Alabama, dos paletos borrachos pensaron que sería divertido lanzar una serpiente de cascabel de un lado a otro por la cola. Al no gustarle el juego, la serpiente se los mordió a los dos. Joe Buddy Kane, de 35 años,
perdió la vida en el enfrentamiento, mientras que su compañero, Junior Bright, tuvo que ser hospitalizado. Saltar de una lancha a toda velocidad por fama de TikTok. Un joven de mi ciudad fue atropellado por un tren cuando intentaba cruzar las vías en su moto de cross. ¿Qué tenía de especial? La vía casi no se utilizaba, había como 5 conexiones al día que pasaban por ahí. Además, había una estación de tren muy cerca de aquel desafortunado lugar y los trenes seguían circulando relativamente despacio. Agitar un gran mástil metálico de Dallerhart en el Talladega Superspeedway, y enredarlo en los cables de alta tensión. El hijo de la hermana de un amigo. Él y su hermano se imaginaban que eran grandes gángsters. Robaron un cortacésped a un vecino que los vio, el cual los siguió hasta casa y lo reclamó de vuelta. Se subieron a su auto y regresaron a su casa para enfrentarlo por faltarles el respeto. Los echó blandiendo un arma de fuego. Se fueron a casa y cogieron un bate de béisbol para demostrarle quiénes eran los tipos duros de verdad. Volvieron, amenazaron al hombre y este disparó a uno de ellos en la pierna. Corrieron a su auto, se armaron de valor y volvieron a enfrentarse al hombre. Esta vez un hermano recibió un balazo en el ojo y el otro en el hombro. Uno murió y el otro cojea, y ya no puede ni lanzar una pelota. ¿Cuál es la forma de morir más tonta que conoces? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.